Bueno, estamos de regreso. En varias oportunidades he conversado con él. Estamos hablando del padre Fernando Cardenal, hermano de Ernesto Cardenal. Y bueno, hemos platicado de fe y alegría, hemos platicado un poco de las acciones y las actividades que normalmente y comúnmente hace Fe y Alegría para promover la colaboración de los nicaragüenses, pero la razón por la que lo invitamos hoy es para conversar sobre Ernesto Cardenal. Y estaba viendo una entrevista que le hizo el Hilo Azul, eso fue tal vez hace ¿qué edición es esta? Quiero ver. ¿Qué edición es esta? La número 7, si no, la número 7, sí. Y bueno, me encontraba algunos comentarios suyos. Bienvenido, un placer tenerlo por acá con nosotros. Nos alegra y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Y me encontraba que una de las cosas en las que usted enfatizaba en la entrevista que le hicieron es la dimensión internacional que tiene Ernesto Cardenal, que probablemente él no se percata que la tiene. ¿Qué me puede decir al respecto? Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Es decir, para mí es un honor poder estar aquí en este homenaje a mi hermano Ernesto, a quien admiro y quiero tanto, ¿no? A propósito de la dimensión internacional, es importante que el público nicaragüense sepa de algo que no conoce, porque Ernesto no hace propaganda. Claro. Continuamente está viajando al extranjero a hacer recital de poesía. Ahora, en noviembre final, estuvo 3 semanas en Alemania, vino 2 días y se fue a México. Estuvo en el Palacio de Bellas Artes. Los que hemos estado en México sabemos lo que supone para alguien llegar al Palacio de Bellas Artes. Pero continuamente está yendo a España, a Austria, a Alemania, otros países de Europa, a Estados Unidos por lo menos 2 veces al año. Continuamente lo están invitando a recitarle. En Chile ha tenido el honor de leer poesía nada menos que desde el balcón del Palacio de la Moneda, famoso por el presidente Allende, ¿no? Ahí fue donde murió. Desde el balcón del Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial, leyó poesía para el pueblo que estaba en las avenidas, ¿verdad? Fue un homenaje a él gigantesco, pues, hecho por la presidenta Bachelet de Chile, ¿no? Y ha tenido homenajes por todos lados, ¿verdad? Yo creo que es importante que la gente sepa que Ernesto no es un poeta que está aquí encerrado en un cuarto escribiendo, sacando libros continuamente, aquí encerrado. Tiene una proyección internacional gigantesca. Pero además es muy activo. Sí, que ese era uno de los temas del que estábamos conversando hace algunos minutos, que goza de excelente salud también, que es otra cosa que también debemos de destacar. Sí. No es fácil estar 3 semanas de ciudad en ciudad en Alemania, venir 2 días y ir a trabajar a México. Ya con 90 años, supone una energía tremenda. Bueno, le estábamos también platicando fuera de cámara de que en infancia ustedes pocas veces coincidieron. Sí. Pero sí, debo preguntarle, ¿usted se percató, se dio cuenta cuando Ernesto Cardenal tenía inspiración en la poesía o leía la poesía como estaba hoy leyendo en algunos de sus artículos? No, yo no, desde niño no lo conocí como poeta, lo conocí como lector. Como lector, a eso me refiero. Alguna vez hasta me asombró, yo niño muy pequeño, viendo que estaba leyendo un libro que se reía. Yo decía, ¿cómo es eso? Que leyendo se puede uno reír, ¿no? Estaba leyendo El Quijote. Entonces se tiró una grande carcajada, yo asombrado de niño, de que para mí el libro es una cosa muy seria, pues no, Claro. No tenía yo esa relación de un libro que pudiera hacer reír, ¿no? Pero lo que pasa es que él iba 9 años adelante, ¿no? Cuando yo era niño, él estaba interno en el Colegio de Centroamérica. Claro. Cuando él terminó, se fue a México a estudiar y a Estados Unidos a estudiar. Yo me fui al Colegio de Centroamérica. Cuando yo terminé, yo me fui al noviciado, entonces él regresó de Estados Unidos. Bueno, después de Estados Unidos fue a estudiar a Europa, a España. Entonces, él iba siempre adelante, ¿no? Entonces, coincidimos muy poco en la casa. Lo que hemos coincidido después profundamente en los últimos 50 años, ¿no? Yo iba toda la Semana Santa y todas las Navidades a Solentiname, siempre, a estar una semana con él. A mí eso me sirvió muchísimo, porque yo estaba en una vida activísima, metido en la lucha universitaria, fundamos en la UNAM el movimiento cristiano revolucionario, la lucha contra Somoza, el Frente Sandinista, la revolución. Yo no tenía mucho tiempo para leer teología. Yo llegaba a donde Ernesto, a Solentiname, él había estado leyendo todos esos meses lo mejor de la teología latinoamericana,
Entonces él me comentaba, me enriquecía. En una semana salía yo millonario de toda la teología latinoamericana por lo que él me comunicaba cuando estábamos conversando. Yo volví a Managua a seguir luchando en la agitación, en la actividad. Él estaba ya leyendo. En la siguiente Semana Santa llegaba yo a estar con él y esas conversaciones eran para mí profundamente magistrales, ¿no? ¿Esa misticidad usted la identificó desde muy, o la captó, o la vio, o la identificó desde muy temprano en Ernesto Cardenal? No. Más bien él era un bohemio, ¿no? Él se convirtió más adelante. Cuando coincidimos un poco, cuando yo comencé a trabajar en el Colegio de Centroamérica, ya como jesuita, ¿no? Y él ya había regresado de sus estudios. Era un bohemio completo, no se esperaba que surgiera ninguna religiosidad por ahí, ¿no? Hasta que un día me contó, me dijo que leyendo a Thomas Merton, él había reflexionado mucho, que había tenido una conversión y que creía que tenía vocación, que qué le podía decir yo. Yo ya era jesuita de algunos años, ¿no? Yo le dije, mire, yo no sé mucho de discernimiento vocacional, pero mi maestro novicio, que es ahora el provincial de Centroamérica, es experto en eso. Lo puse en contacto con el padre Miguel Elizondo, y él era el provincial de Centroamérica entonces. Este jesuita le digo, tu vocación es clarísima, pero no para jesuitas ni casi, tu vocación es monástica, de vida contemplativa, esa es tu vocación. Entonces él escribió a Thomas Merton y se fue a hacer el noviciado de los trapenses en Kentucky, en Estados Unidos. Pues, entonces fue un momento de que me contó su conversión. Pero sí, ¿en qué momento se da ese paso de Ernesto Cardenal, o qué elementos fueron determinantes para que él se volviera un crítico de la política contemporánea en nuestro país? Bueno, yo creo que él desde muy joven, y eso me di cuenta yo, era de la vanguardia que estaba contra la dictadura, pues. Claro. Su publicación de La Hora Cero fue una cosa sumamente valiente porque fue un homenaje a Sandino y al fretanista en los momentos más críticos de la lucha contra la dictadura, ¿no? Claro. Sí. Y sus poemas y todo eran clarísimamente revolucionarios contra Somoza, clarísimos. Y todo eso era público, pues, ¿verdad? Eso era clarísimo, sí. Bueno, usted ya me hablaba que no coincidieron en la infancia, pero sí después, en la época revolucionaria. En los últimos 50 años hemos coincidido mucho. Coincidió muchísimo más. En la época revolucionaria hubo algunos acercamientos, más que de hermanos, ¿verdad? Es decir, nosotros en la revolución teníamos lo que se llama la compartimentación. Claro. Es decir, uno no comentaba con nadie su militancia revolucionaria. Pero Ernesto, mi hermano Rodrigo y yo rompíamos la compartimentación y siempre nos contábamos lo que estábamos haciendo en la revolución. Teníamos además un jefe común, Marcos, ¿no? Su primo que se llamaba Eduardo Contreras, ¿no? Nos reunimos alguna vez los tres con él en la casa de Rodrigo, mi hermano, ¿verdad? Entonces, nosotros no tuvimos actividades comunes en la revolución porque estábamos en diferentes instancias, pero sí sabíamos exactamente lo que cada uno estaba haciendo en la revolución porque rompíamos la compartimentación y nos comunicábamos todos, ¿no? A mí no me daba miedo la muerte cuando luchaba contra Somoza. Yo tenía mucho miedo a la tortura, no por el dolor, eso sí también, ¿no? Pero yo decía, si yo en la tortura delato a mi hermano Ernesto, a mi hermano Rodrigo, algunos de mis mejores amigos con los que yo tenía relación por la revolución, porque me ayudaban con dinero, yo decía, yo no podré vivir, si quedo vivo, no podré seguir viviendo. Entonces, cuando alguna vez oía vehículos frente a mi casa en la noche, creía que llegaban a capturarme ya, me encogía de miedo por la tortura, porque decía, si yo denuncio a Ernesto en la tortura, si yo denuncio, porque uno no sabe hasta dónde va a llegar en una tortura, son experiencias que nunca se tienen hasta que se tienen, ¿no? Claro. Me da pánico denunciarlos a ellos. Sí. Con el encarcelamiento de Ernesto Cardenal, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Qué hubo en ese momento? Bueno, él no estuvo preso, ¿no? No estuvo preso, ¿no? ¿Fue detenido en algún momento? No. Nunca. Siempre lo respetaron. Una cosa importante, El que estuvo preso 3 veces fue Rodrigo, el más joven de nosotros. Aunque su hermano, entonces. Sí. Rodrigo fue el que estuvo preso 3 veces. Okay. El día de su matrimonio, el día que estaba programado su matrimonio, estaba en la cárcel, sí. No se pudo casar ese día.
estaba leyendo hoy un artículo también que hablaba que la obra de Ernesto Cardenal es muy similar a la de Rubén Darío en una dimensión, y es que es mucho más conocido, por ejemplo, y mucho más estudiado Rubén Darío y el mismo Ernesto Cardenal fuera de país que en Nicaragua. ¿Cuál cree usted que son esas razones que podemos argumentar o que podemos encontrarles como explicación? De por qué es más conocido fuera que... Ajá. Porque tiene muchísimas más presentaciones fuera que aquí, ¿no? Aquí tiene recitales de poesía, muy pocos en Nicaragua, ¿no? Claro. Pero continuamente tiene recitales de poesía en otras partes. Yo he visto el éxito enorme porque hemos coincidido alguna vez. Yo creo que lo había pagado. En una universidad estaba él dando el recital y en los diversos pisos, en los balcones de los diversos pisos, estaba lleno de estudiantes escuchándolo, ¿no? Es decir, esa es la razón. Su proyección la hace hacia afuera. Aquí en Nicaragua vive más bien invisible, tranquilo. Se habla de él con mucha frecuencia. Sí. En el festival del año pasado de Granada se lo dedicaron a él, ¿no? Sí. Pero los recitales de poesía no tienen con frecuencia aquí en Nicaragua, ¿no? Pero afuera es continuo. La inclinación por el arte, por ejemplo, en este caso la escultura, ¿usted lo notó desde muy temprano o eso fue que surgió con el tiempo? Nosotros no coincidimos. Ajá. No coincidimos. Él iba 9 años más adelante que yo. No coincidimos mucho en la casa, ¿no? Ajá. ¿Usted ha leído sus libros, todos sus escritos? Sí, por supuesto. Sí, ¿Cuál es el que trae ahorita? Bueno, es que también hay otro aspecto que no es conocido en Nicaragua. Pues. Ajá, por favor. Que es el elemento de su oración mística, ¿no? Hace 2 años salió este libro que es Que voy de vuelo, Ajá. que es su antología mística, y la introducción que la tiene una experta en mística, que ha estudiado la mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa y todos los grandes místicos de la historia del cristianismo. Dice, por ejemplo, ella, Lucía López Barat, dice en el prólogo del libro sobre la antología poética de Ernesto, en prosa y en verso, dice, la crítica suele pasar por alto la dimensión estrictamente mística de Ernesto Cardenal, aunque sospecho que las generaciones futuras habrán de leerlo como un escritor fundamentalmente contemplativo que forma escuela no solo con Teilhard de Chardin y Thomas Merton, sino con Meister Eckhart y San Juan de la Cruz, la cumbre más grande de la mística del mundo católico. Entonces, para ella eso es lo que va a ser recordado sobre todo, la parte mística. También va a ser recordado como sacerdote, como revolucionario, como escultor, como poeta, pero la parte mística es una cosa que no se da con mucha frecuencia, ¿no? Yo quisiera leer, si me permitís, algunas pequeñas estrofas de este libro, ¿verdad? Por favor. De una de sus obras que se llama El telescopio en la noche oscura, para que vean qué tipo de relación mística tiene él con Dios. Yo nací para un amor extremista, tal vez por eso nos comprendemos. Más extremista sos vos y yo te conozco poco todavía. Es su oración con Dios. Le dice, más extremista sos Dios, le está diciendo Dios en el amor, ¿no? ¿Verdad? Te vas y volvés inconstante guirón y otra vez te vas. ¿Qué gano que la luna sea bella si no estoy con vos? Es su comunicación con Dios. Si oyeran lo que te digo a veces se escandalizarían. Creen que blasfemo, pero vos entendés mis razones y además bromeo, y son cosas que los que se aman se dicen en la cama. Esa es su relación con Dios en esta poesía. Yo pregunto, ¿será normal que me ames tanto? Le pregunta a Dios. Yo pregunto, ¿cómo será la belleza que tú amas? ¿Cómo serán mis ojos que tú ves? ¿Tu cara que te encanta? Yo tengo un amor secreto que ninguno ve. Tan secreto lo tenemos que solo a mí me ven. Está hablando con Dios. Amor secreto es la vida mística, no es una oración de rezar un Padre Nuestro, ¿no? Es la oración que tienen algunas personas en la historia que llegan a tener una comunicación con Dios en una relación matrimonial, ¿no? Esta es una parte bastante desconocida. Será infinito el que yo amo, pero sin
estilo de infinitos amores como amantes infinitos, sino mi amado es mío solamente. Infinito es, pero infinitamente es mío. En lo que podría llamar a Dios infinitamente mío, ¿no? Es una altura profunda, ¿no? En lo referente al amor de Dios no es uno. Hay infinitos amados, uno para cada uno, yo lo sé. Yo tengo el mío, yo lo conozco y Él infinitamente me conoce. Está hablando de Dios, ¿verdad? Una cosa que quería preguntarle, cuando Ernesto Cardenal decide irse a Solentiname, ¿es ese llamado espiritual el que lo lleva o simplemente en Solentiname es cuando encuentra ese acercamiento mucho más estrecho, digo yo, con Dios? La historia de Solentiname es la siguiente. Él hizo el noviciado con Thomas Merton en La Trapa para ser monje toda su vida, ¿no? Pero cuando terminó su noviciado, Thomas Merton le dijo, no hagas los votos. Yo quiero hacer una reforma de la vida trapense que viene de la Edad Media. Yo quiero hacer una reforma moderna. Pero yo no puedo dejar La Trapa, yo soy un maestro novicio. No puedo. Yo quiero que vos salgas de La Trapa, no hagas los votos. Que te preparé como sacerdote y cuando ya sea ordenado sacerdote, yo llegaría a Nicaragua y juntos haríamos la reforma de La Trapa. Ernesto dejó el convento trapense y se fue a estudiar a México, a Colombia, se ordenó sacerdote en Nicaragua en el año 1962, ¿verdad? Y luego él pensó que para un convento contemplativo tenía que ser un lugar muy bello y poco accesible. Y buscando en Nicaragua encontró que Solentiname era el lugar. Entonces él se fue y fundó con los jóvenes campesinos una pequeña comunidad ya premonacal, preparándose para la vida monacal. Thomas Merton entonces ya decidió venir a Nicaragua para fundar con Ernesto la nueva Trapa del siglo XX, ¿no? Entonces Merton viajó a Bangkok y de Bangkok venía a Managua, murió en Bangkok. Ernesto no pudo hacer esa reforma porque fue un simple novicio. Él no conocía la vida trapense como para hacer una reforma, ¿no? Eso solo podía hacer Thomas Merton, que llevaba muchos años en el convento, era maestro novicio y conocía toda la historia de la Edad Media, de La Trapa y cómo había sido el proceso hasta ese momento, que había que cambiar. Ernesto no conocía eso, ¿no? Entonces no se hizo la reforma de La Trapa. La Trapa sigue siendo, la vida trapense sigue siendo como en la Edad Media, pues eso no ha cambiado por la muerte de Merton. Entonces el Solentiname nació para ser el lugar donde se iniciara la reforma de La Trapa en Nicaragua, por Thomas Merton, con Ernesto. Excelente. Muchas gracias, padre, por habernos acompañado y haber dispuesto de su tiempo para hablar un poco de su hermano Ernesto Cardenal. Le agradecemos mucho. ¿Qué te pareció la relación con Dios en su oración mística? ¿Ah? Creo que deberíamos de reconsiderarla muchísimas personas, que esa relación es personal, como muchos mencionamos. Pues. A la altura de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. ¿Sí? Esto es una cosa extraordinaria. En Nicaragua no se conoce. Esta antología se publicó hace 2 años, pero todavía no es algo público de que Ernesto sea de Nicaragua, de lo que se conoce. La única persona que sabemos que tiene una oración mística. Es decir, una relación con Dios como de un marido y una esposa. Un amor que solo ellos pueden comprender de tipo matrimonial, un amor tan profundo. Tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa, los 2 místicos más grandes de la historia del cristianismo, su relación con Dios siempre la expresan con imágenes matrimoniales, como Ernesto. Te termino leyendo la última estrofa en la que estaba yo, aquí en este momento. Creo que se me pasó. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar sobre este libro con Ernesto Cardenal? Sí, yo he hablado de su oración. Dice, hoy pensé que hay un erotismo sin los sentidos. Comienza aquí. Le dijeron a la Gioconda Belli en aquel bar que ella podría entrenarme en erotismo y dijo que me podría entrenar bastante. Yo callé y pensé que hay un erotismo sin los sentidos para muy poco.
en el que soy experta, el erotismo con Dios. Una vida amorosa de Él como ser humano con Dios, que se parece mucho al erotismo humano, de una profundidad tremenda. Padre, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a tener más adelante al padre Ernesto Cardenal con nosotros para conversar de, bueno, un poco de lo que está haciendo, de lo que está produciendo, cuáles son sus inspiraciones, que nos hable un poco de algunos elementos de los que conversábamos con usted. Muchas gracias. Nuestro respeto y agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Por supuesto. Pasamos al otro lado, se encuentra Egna con Jorge. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias y bueno, qué interesante lo que escuchábamos en la entrevista también. Estamos recomendando algunas de las obras más leídas de Cardenal y en estas aparece Vida en el Amor, que habla a propósito del placer, que es un falso Dios que nos dice entrégate a mí y yo te saciaré. El salmista menciona en toda perfección di un límite. Los animales sí se sacian con la creación y no desean más, pero el hombre solo se sacia con infinito. Todo instinto en la naturaleza exige racionalmente ser satisfecho y toda necesidad natural tiene que ser satisfecha. Nos vamos a un corte comercial, ya regresa satisfecha.